Ok, entonces lo que les va a platicar hoy es del happy ending problem o el problema del final feliz, que realmente es la conjetura de Erdős-Seckeres. Erdős es un matemático bastante famoso, probablemente ya lo hayan escuchado en teoría de números. Entonces, bueno, primero vamos a tener una introducción de qué son polígonos convexos para que todos estemos familiarizados y les voy a contar cuál es el problema y cuál es la conjetura. Entonces, así rapidito, un polígono va a ser convexo si intuitivamente todas las esquinas están apuntando para afuera, por así decirlo. Hay una definición formal de convexidad, pero no vamos a entrar a detalles. Entonces aquí les muestro varios ejemplos. Si se dan cuenta, aquí este polígono tiene una esquina que está apuntando para adentro. Entonces podemos comparar estos dos, que este y este. Ambos son de 4 lados, pero el no convexo tiene una esquina para adentro, ¿verdad? Y el solo, si me pueden confirmar si sí se mira el mouse. A ver. Sí, sí se ve, Stuart, gracias. Sí, gracias. Ok, entonces vamos a ver cuál es el problema. Entonces para eso les voy a enseñar aquí. Eh, Imagínense que ustedes tienen una hoja de papel y empezamos a dibujar puntos. Entonces, no importa dónde es que nosotros dibujemos 3 puntos, siempre se va a formar un triángulo, ¿verdad? Digamos que la única forma de evitar que se forme un triángulo es si ponemos todos los 3 puntos en la misma recta. Pero entonces vamos a evitar eso, vamos a poner como que regla que no podemos poner 3 puntos en la misma recta. A esto le llamamos configuración general. Eh, sí, si tienen dudas, por favor escríbanlo en el chat y me van preguntando, mejor si es en el ratito, para que sí, se los voy respondiendo de una vez. Ok, entonces podemos seguir poniendo puntos en el plano. Por ejemplo, aquí lo que creé fue un polígono de 4 lados convexo. Entonces, lo que estamos buscando es ver cuándo es que se forman estos polígonos convexos. Pero si se dan cuenta, este cuarto punto yo lo pude haber puesto aquí adentro. Y entonces evito que se forme la figura convexa. Sin embargo, ustedes pueden probarlo con más detenimiento. Si ustedes ponen 5 puntos, no importa dónde pongan los 5 puntos, siempre van a poder encontrar un polígono convexo formado por esos 5 puntos. Por ejemplo, aquí, estos 5 puntos forman este polígono convexo. Entonces la pregunta es la siguiente. Ok, yo quiero un polígono convexo de cierta cantidad de lados. ¿Cuántos puntos tengo que poner en el plano para asegurarme que va a existir ese polígono? Entonces, por ejemplo, voy a borrar todo. Por ejemplo, queremos ahora un polígono de 5 lados que sea convexo. Entonces, imagínense que yo estoy tratando de evitar que se forme ese polígono. Yo bien podría poner los puntos de esta manera, o sea, configurarlos de esta forma, siempre evitando que hayan 3 de esos en la misma recta. Pero entonces aquí no hay ningún polígono de 5 lados que es convexo. Y yo puse 8 puntos. Sin embargo, no importa dónde yo ponga el quinto punto, siempre se va a formar una figura convexa. Digamos, aquí estos están en la misma recta, yo no tengo permitido hacer eso. Pero si todos están, si no hay 3 puntos en la misma recta, yo me aseguro de que siempre va a haber un polígono de 5 lados. Entonces, eh, regresando, el problema es el siguiente, digamos, en un plano, posición general significa que no permitimos que 3 puntos estén en la misma recta. La pregunta es, ¿cuántos puntos necesito para asegurar la existencia de un polígono convexo de K lados? Entonces aquí el ejemplo que les pongo es que con 4 puntos no necesariamente se asegura la existencia de uno de 4 lados, porque puedo configurarlos así, pero con 5 puntos sí se asegura. Entonces, en 1935, Erdős y Sekeres
demostraron que existe un número finito de puntos que asegura la existencia de ese polígono. Es decir, que ustedes escogen el número de lados y para suficientes puntos eventualmente va a aparecer esa figura que están buscando. Y ellos conjeturaron que el número preciso de puntos que necesitan está dado por esta fórmula. Ellos también demostraron que la fórmula está acotada inferiormente de manera exacta. Y en el 2016, Andrew Sock demostró una cota superior. Y que si se dan cuenta, la cota superior, aunque sí es bastante grande, al menos tiene el mismo comportamiento exponencial en cuanto al crecimiento. Entonces, se conjetura que la fórmula es esta, sin embargo, solo se sabe que es mayor o igual, y la cota superior, pues, no es exacta. Entonces, se busca acotarlo por arriba de manera exacta para demostrar que, en efecto, esa es la fórmula. Y ahora, es interesante porque si se dan cuenta, el problema es bastante sencillo, los objetos involucrados son bastante sencillos, solo estamos hablando de puntos en el plano y estamos buscando figuras convexas. Sin embargo, la complejidad que aparece es bastante interesante. Entonces, vamos a hablar un poco de configuraciones en el plano. Entonces, otra vez, déjenme regresar aquí. Entonces, les voy a mostrar cuál es parte del problema. El problema es que si yo les pregunto de cuántas formas posibles podemos configurar o podemos dibujar estos puntos en el plano, realmente es muy difícil empezar a contarlos, porque ¿cómo contamos cuáles configuraciones distintas hay? Por ejemplo, esta podría ser una configuración y esta otra, y esta otra. Entonces, como que pareciera que no hay una forma de ordenarlos, y pareciera que no hay una forma de describir las posibles configuraciones, y mucho menos ir a poder describir cuándo vamos a encontrar una figura convexa, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces necesitamos un mecanismo de poder describir estas posibles configuraciones. Entonces, eh, para eso primero quiero que notemos lo siguiente. Lo que vamos a hacer es dibujar todas las líneas entre estos puntos. Entonces, supónganse que yo ya dibujé estos 4 puntos y solo para guiarme puse estas líneas, que recuerden de que no puedo poner 3 puntos en la misma recta, entonces esto me sirve para saber que no lo puedo poner ahí. Entonces estoy agregando un 5.º punto. Entonces miremos cómo afecta qué región escojo, porque si se dan cuenta, al dibujar las líneas, mi plano se partió en diferentes regiones. Entonces, miren aquí, aquí se forma un polígono de 5 lados convexo. Sin embargo, yo puedo mover este punto dentro de esta región y la convexidad no cambia. Es decir, yo muevo el punto y esto sigue siendo un polígono de 5 lados convexo. Sin embargo, cuando yo cambio a otra región, aquí la convexidad ya no se da, porque esta esquina, por así decirlo, está apuntando para adentro. O también me puedo pasar para acá y aquí la convexidad se pierde. Es decir que a mí realmente lo que me interesa no es la posición exacta de los puntos, sino que solo me interesa en qué región está cada punto, ¿verdad? El problema es que si vamos a estudiar regiones, el número de posibles regiones crece demasiado rápido, porque cada vez que agregamos un nuevo punto, supongamos que este lo agregamos aquí, volvemos a dibujar las líneas y como se pueden dar cuenta, se vuelve un caos. O sea, aquí hay un montón de líneas y un montón de regiones y entonces tengo muchas opciones en donde puedo poner el siguiente punto y otra vez se van a volver a crear más regiones, etcétera, etcétera. Entonces, no es muy viable ir a estudiar las regiones, a pesar que eso nos da como más información. Entonces, lo que podemos hacer es quizás no estudiar qué regiones existen y cuántas regiones hay, sino que lo que vamos a hacer es tratar de estudiar las rectas que creamos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Lo que yo les propongo es que a cada una de estas rectas les podemos calcular la pendiente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a asumir que ningún par de rectas son paralelas, o sea, todas las rectas tienen pendientes diferentes. Eh, pero bueno, a cada recta le podemos calcular la pendiente y, y las podemos ordenar dependiendo de su pendiente. Entonces, aquí les muestro un par de ejemplos. Aquí tengo dos configuraciones diferentes para 4 puntos. Y aquí empecé a ordenar las rectas según su pendiente. Entonces empecé con AB, luego me muevo, luego lo roto un poco, como que dice, en sentido en contra de las manecillas del reloj. Y la siguiente recta es la AC, luego la BC, AD, BD y CD. Entonces, no sé si hasta aquí va todo claro. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo escribí esto? Aquí lo único que estoy haciendo es ordenando las rectas por su pendiente. Y claro, digamos que la pendiente, si yo le sigo dando vueltas a la recta, otra vez vuelvo a tener la misma pendiente con la que tenía antes, ¿verdad? Entonces realmente este listado es un listado cíclico, en el sentido que si sigo avanzando para la derecha, vuelvo a toparme con AB, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve porque en lugar de tener que pensar en puntos en el plano, que es como muy difícil, como les digo, de ordenar o de describir, estoy simplificando las configuraciones y las estoy codificando en una lista ordenada de parejas, porque cada pareja de letras representa una recta, entonces estoy simplemente codificando la configuración como una lista de rectas. Y entonces es mucho más sencillo trabajar con esto que trabajar con todos los puntos en el espacio que no sé cómo pueden estar configurados, ¿verdad? Entonces noten que para estas dos configuraciones, aquí los 4 puntos sí generan un polígono convexo de 4 lados, pero aquí los 4 puntos no. Y las listas son diferentes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es buscar cómo esta lista de rectas nos, nos codifica cuándo es que vamos a tener un polígono convexo o no. Sin embargo, esta lista no es suficiente. Necesitamos un poco más de herramienta para tratar de describir convexidad, ¿verdad? Entonces, ahora lo que les voy a enseñar es lo que les llamo un movimiento. Déjenme poner aquí otra vez. Supongamos que tenemos 4 puntos. Entonces, aquí estamos en lo que llamo la configuración convexa, porque los 4 puntos forman una figura convexa. Pero yo puedo pasar a la otra configuración moviendo este punto hacia el centro de este triángulo, ¿verdad? Pero entonces observemos qué es lo que pasa con nuestra lista de rectas, porque recordemos de que a cada configuración le calculamos una lista de rectas. Entonces, si se dan cuenta, mientras yo voy moviendo este punto A al otro lado, cuando lo voy acercando, las 3 rectas formadas por los puntos A, B, C, cada vez se parecen más. O sea, es decir, si quieren lo pongo aquí. En este ejemplo, si yo, bueno, voy a borrar esto. Supongamos que solo tenemos esto. Si yo paso este punto a la otra región, en el momento que lo estoy pasando, noten que las 3 rectas cada vez están igual de horizontales y se parecen bastante. Entonces, esto quiere decir de que sus pendientes en, en nuestro listado ordenado tienen que ser adyacentes, porque como los estoy ordenando por pendientes y las 3 pendientes se parecen bastante, entonces tienen que estar una a la par de la otra. Entonces resulta de que en mi listado, en este ejemplo, si yo muevo el punto A través de la recta BC, voy a tener mi listado de rectas, que no,
pueden haber un montón de puntos y por lo tanto un montón de rectas, pero sé que dentro del listado estas tres rectas tienen que estar adyacentes o estar juntas. Y no solo eso, sino que uno lo puede comprobar que después de este movimiento, eh, la recta que estaba en medio, que es la que sirve como reflexión, digamos, la recta BC, se permanece en medio y lo único que cambian son las rectas de los lados, ¿verdad? Pero, ajá, entonces, ¿qué significa eso? O cuál es el objetivo de estudiar el movimiento? Pues resulta que para cualquier configuración, uno puede cambiar a otra configuración usando únicamente ese movimiento. Es decir, yo puedo pasar de esta configuración convexa a esta configuración no convexa simplemente pasando el punto a través de esta línea. Y para cuantos puntos tengamos, cualquier configuración se puede alcanzar simplemente moviendo el punto a través de alguna recta. Pero noten que aquí, en esta figura, como que es muy desordenado. O sea, tenemos un montón de puntos, tenemos un montón de rectas y realmente no se entiende mucho qué es lo que está pasando. Sin embargo, al poderlo codificar como una lista ordenada, es mucho más sencillo poder saber cuáles son las posibles configuraciones, porque lo único que hacemos es, empezamos con nuestra lista ordenada y luego buscamos cuándo tenemos estos tres puntos adyacentes y vamos a saber que los podemos intercambiar. Y esto nos va a dar precisamente la otra lista ordenada que representa la configuración. Entonces lo que estamos haciendo es representando las configuraciones de puntos en el plano por medio de listas ordenadas y no solo eso, sino que sabemos que todos los movimientos que podamos hacer en el plano se ven representados simplemente como este movimiento que es intercambiar dos rectas. Entonces esto nos permite incluso poder programarlo, ¿verdad? Porque antes si nos preguntaban, eh, díganme cuáles son todas las posibles formas de escribir puntos en el plano, a saber, o sea, es muy complejo. Sin embargo, escribirlos como una lista y solo intercambiar o permutar el orden es mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí eh, yo describo la configuración convexa y luego le aplico unos movimientos para obtener esta siguiente configuración. Y este programa nos va a servir más adelante. Ok, por el momento, ¿hay alguna duda? Ok, entonces voy a seguir. Ya vimos el movimiento, que de hecho es el único movimiento que necesitamos. Entonces, ahora lo que vamos a definir son ciclos. Entonces, un K ciclo va a ser una lista cíclica de K puntos que define una trayectoria en los segmentos de la recta que conectan los puntos. Esta definición creo que es más fácil si simplemente miramos un ejemplo. Entonces, ahorita solo háganle caso a esta figura. Voy a definir el ciclo ABCD. Va a ser simplemente esta trayectoria roja, que empiezo en A, me voy a B, luego a D, luego a C y regreso a A. Entonces le llamo ciclo porque vuelvo a empezar, perdón, termino donde empecé, ¿verdad? Entonces, eso es simplemente un K-ciclo. Entonces, supongamos que tengo 4 puntos. Yo puedo hacer ciclos de tamaño 3, que le llamo 3 ciclos. Entonces, en este caso, simplemente voy a agarrar 3 puntos de estos 4 y este es mi listado de todos los que puedo formar. Pero si se dan cuenta, como es un ciclo de que vuelvo a empezar, realmente, por ejemplo, A, B y C es lo mismo que B, C, A. ¿Por qué? Porque, digamos, si empiezo a leer A, B, C, luego aquí volvería a empezar con A, B, C, vuelvo a empezar con A, B, C, vuelvo a empezar con A. Entonces, tenemos esta equivalencia y por lo tanto, solo tenemos estos 3 ciclos para 4 puntos. ¿Está clara esa parte? Si no hay dudas, sigo. Ok.
Entonces, ahora vamos a definir lo que le llamo the winding number, que está como, la idea está inspirada en análisis complejo, pero si no tienen conocimiento de eso, no importa, llamémosle el número de vueltas. Y el número de vueltas es algo bien sencillo de calcular. Entonces, imagínense otra vez, tenemos esta configuración convexa, si se dan cuenta es la misma, los dos lados, pero tengo dos ciclos diferentes, marcados por rojo. Tengo el ciclo ABDC y del otro lado tengo el ciclo ABCD. ¿Va? Entonces ABDC y ABCD. Ok, entonces aquí arriba tengo mi lista de líneas que era la que representaba cada configuración, que otra vez la calculo simplemente ordenando las rectas por su pendiente. Entonces, si quieren pueden revisar, pero este es el orden de las rectas para esta configuración. Entonces, ¿cómo calculo este número de vueltas? Entonces, es bien fácil. Lo que voy a hacer es, voy a empezar a agarrar parejas de este ciclo. Entonces, agarro la pareja AB. Entonces, quiere decir que empiezo aquí. Lo que voy a hacer es empezar a recorrer esta lista para la derecha y voy a empezar a dar vueltas. Entonces, hagamos un ejemplo. Empiezo en AB, AB. Luego agarro la segunda pareja de letras, BD, y voy a buscar la recta BD. Ok, ya voy por aquí. Luego la recta DC, que sería esta. Recordemos que es una recta, entonces el orden no importa. CD y DC es lo mismo. Y luego me falta la pareja CA, ¿verdad? Porque como es cíclico, recordemos que aquí otra vez me vuelve a tocar CA. Y entonces iba por aquí y ahora voy a dar una vuelta y voy por acá. Entonces ahorita llevo una vuelta y luego ya regreso a AB. Entonces eso quiere decir que vuelvo para acá, AB. Entonces al final recorrí este listado dos veces y por lo tanto el número de vueltas es igual a 2. Entonces lo único que estoy haciendo es simplemente recorriendo esta trayectoria roja mientras voy viendo la pendiente correspondiente en este listado. Entonces empiezo con AB, luego me paso a BD y luego voy por acá. Lo mismo hago con esta configuración. Aquí el ciclo es diferente, si se dan cuenta, el ciclo es diferente, pero el número de vueltas, si lo calculamos, otra vez nos vuelve a dar 2. ¿Aquí hay alguna duda? Creo que este es un buen momento. No sé si alguien tiene alguna duda. Creo que no, sí. No, ok. Bien, entonces se preguntarán como, bueno, ¿y esto para qué lo estoy calculando, verdad? Lo estamos calculando porque esto nos da la esperanza de que nos dé suficiente información para determinar cuándo una figura es convexa y cuándo no. Entonces lo que estamos tratando de hacer es no ir a ver a los puntos en el plano, sino que simplemente ir a ver a estos números que nosotros podemos calcular y que de hecho los podemos calcular de manera algorítmica. O sea, la descripción de esta lista la podemos hacer de manera algorítmica sin necesidad de dibujar nada y podemos describir los movimientos de manera algorítmica y podemos calcular estos números de manera algorítmica. Entonces, no necesitamos entender qué está pasando en todos los puntos en el plano, sino que simplemente podemos sacar esa información usando listas ordenadas, que es mucho más sencillo. Entonces, ok. Entonces, como les digo, lo podemos programar. Y aquí lo que tengo es un programa en Python que calcula mi lista de rectas para una configuración convexa y luego para otra configuración, siempre en 4 puntos. Y luego lo que puedo hacer es calcular justo el número de vueltas. Entonces, para este ciclo calculo el número de vueltas. Entonces, la primera columna representa una configuración convexa y la segunda columna representa una configuración que no es convexa. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es calculando para cada ciclo posible que puedo armar. Estoy calculando su número de vueltas para esta configuración. Y si se dan cuenta, todos me dan 2. Y luego lo vuelvo a calcular para esta configuración. Si se dan cuenta, la mitad me da 3 y la mitad me da 1. Entonces,
como que el calcular el número de vueltas para todos los ciclos, de alguna forma me da cierta información y me deja distinguir cuándo voy a tener una configuración convexa, cuándo no. Entonces, en lugar de ver la diferencia en el dibujo, yo puedo ir a ver la diferencia en este listado de números de vueltas que calculé. Sin embargo, algo interesante que hay que notar es que la suma de todos estos para la configuración convexa es 12 y la suma de todos estos para la configuración no convexa también es 12. Y esa es una propiedad importante. Resulta que la sumatoria de este phi sobre todos los ciclos es invariante bajo movimientos. Es decir, que no importa cuál configuración yo tenga, si yo calculo este phi para todos los ciclos y lo sumo, eh, el resultado siempre va a ser el mismo. Y la razón es porque los ciclos vienen en parejas. Entonces, imagínense que aquí tengo un ciclo con un montón de puntos y en algún lugar tengo ABC. Y hago un movimiento justo en los puntos ABC, así como lo había mostrado aquí. Digamos que aquí los únicos puntos involucrados son A, B y C. Entonces, en mi listado de ciclos, yo voy a tener algún ciclo que sea ABC y voy a tener otro ciclo correspondiente que va a ser igual a este en todos lados, excepto en ABC. Y lo único que va a cambiar es que en lugar de ser ABC va a ser al revés, ¿va? CBA. Entonces resulta que cuando yo hago el movimiento de cambiar un punto a otra región, eh, uno de los dos ciclos va a aumentar su número de vueltas con uno y y el otro ciclo correspondiente va a disminuir. Por eso es de que aquí antes todos eran igual a 2 y después de aplicar un movimiento que me cambia la configuración, la mitad aumenta 1 y la mitad disminuye 1. Y por eso es que tengo la mitad 3, la mitad 1. Pero como están en pareja, si uno aumenta 1 y otro disminuye 1, la suma se mantiene constante. Entonces esa es una propiedad bastante interesante, que encontramos una invariante bajo movimientos. No solo eso, sino que también nos podemos preguntar, ok, si yo hago un movimiento, ¿cuántos ciclos se ven afectados? Y aquí, por un poco de conteo, no voy a entrar a detalles, pero uno puede calcular que el número de K ciclos que se ven afectados teniendo n puntos es igual a esta fórmula, que si se dan cuenta es bastante combinatoria. Ok, y no solo eso, sino que también, como les dije, la suma de este phi en todos los ciclos es constante. Es decir, que si yo logro calcular la suma de phi para una configuración convexa, que la configuración convexa simplemente significa que no importa cuántos puntos tenga, estos puntos forman un polígono convexo, ¿verdad? Entonces, si yo logro calcular la suma para una configuración convexa, lo habré calculado para todas las configuraciones, porque todas las configuraciones se pueden alcanzar haciendo simplemente este movimiento repetidas veces, pero al hacer ese movimiento no cambia a este phi. Entonces, aquí yo ya calculé la sumatoria para n puntos y k ciclos. Y es justamente esta fórmula. Y esto se puede demostrar por inducción fuerte. Es básicamente conteo y hay un pequeño truquito ahí para el paso inductivo, pero otra vez no voy a entrar a detalles. Lo interesante es de que tenemos una forma explícita de calcular esta sumatoria y sabemos cuántos K ciclos se ven afectados. Entonces, otra vez, lo que estamos haciendo es simplemente tratando de extraer información de los puntos para tratar de saber cuándo adentro de esta figura existe una configuración convexa o cuándo no, sin necesidad de dibujar los puntos y las líneas, porque se vuelve demasiado complejo y engorroso. En cambio, con un listado de rectas, como les digo, hasta lo podemos programar y que la computadora lo calcule solito. Pues, por ejemplo, yo aquí también tengo para 5 puntos, calcular K ciclos. Aquí tengo varias configuraciones. Y aquí tengo mi listado
de todos los números de vueltas para cada ciclo, pero noten que la suma siempre es constante. Y es justamente la fórmula que les había mostrado. Ok, entonces ahora lo que vamos a definir son etiquetas. Entonces esta etiqueta primero les voy a mostrar un ejemplo y después regresamos a la definición. Entonces la etiqueta que le llamo gamma va a ser simplemente una tupla de números. Pero ¿qué nos dicen estos números? Bueno, eh, aquí están estas dos configuraciones que he mostrado varias veces de 4 puntos. Que de hecho solo estas dos configuraciones existen para 4 puntos. Esta es la configuración convexa y esta es la que no es convexa. Y aquí arriba está su listado de rectas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo ya había calculado el número de vueltas para todos los ciclos. Y para la configuración convexa, que hay 6 ciclos, todos tienen un 2 como número de vueltas. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que hay 0 ciclos que me den un resultado 1, hay 6 que me dieron resultado 2 y hay 0 que me dieron resultado 3. Sin embargo, para la configuración que no es convexa, me dieron 3 tienen número de vueltas 1, perdón, 3 tienen número de vueltas 3 y 3 también tienen número de vueltas 1, pero ninguno tiene número de vueltas 2. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es como resumiendo eso. Estoy diciendo 3 tienen número de vueltas igual a 1, no hay ninguno que tenga número de vueltas igual a 2, pero hay 3 que tienen número de vueltas igual a 3. Entonces de alguna forma este gamma me logra como que resumir la información de qué está pasando aquí en los puntos. Y es mucho más fácil trabajar con tuplas ordenadas que como les reitero, con puntos en el plano. Entonces, este gamma, que es lo que llamo etiquetas, básicamente aquí este 4 significa que hay 4 puntos y este 4 de afuera significa que estoy calculando los 4 ciclos, o sea, los ciclos de longitud 4. ¿Verdad? Entonces, si regresamos a la definición, dados n puntos en posición general, podemos calcular el número de vueltas para todos los ciclos y vamos contando y los escribimos de forma ordenada. Entonces, el conjunto ordenado gamma sub k con x sub n, que es este, representa que existen a sub i, es decir, van a existir a sub i, k ciclos con número de vueltas igual a i. Entonces, como les digo, quizás se entiende mejor como con el ejemplo, que lo único que estoy diciendo es, ok, ¿cuántos de estos ciclos me dieron igual a 1? ¿Cuántos me dieron igual a 2? ¿Cuántos me dieron igual a 3? Etcétera, etcétera. Teniendo n puntos y k ciclos. Eh, ¿Alguna duda hasta por el momento? Ya casi vamos a llegar a la parte interesante. Ok, entonces podemos luego calcular para configuraciones convexas en donde tenemos eh, el número de puntos igual al tamaño de los ciclos, podemos calcular las etiquetas. Entonces, otra vez, esto, como les digo, se puede calcular de manera algorítmica. Yo aquí los fui calculando uno por uno, digamos, para 5 puntos con 4 ciclos, para 8 puntos. Pero también uno puede calcular, ok, para 9 puntos con 9 ciclos. Entonces aquí me fui con el número de ciclos igual al número de puntos y empezamos a calcular las etiquetas. Y la idea de calcular estas etiquetas es que la etiqueta me resume cómo es la configuración de puntos en el plano. Y entonces algo interesante es que si, primero, se pueden dar cuenta que es simétrico. Es decir, la etiqueta para la izquierda es igual a la etiqueta para la derecha. Y esto uno lo puede demostrar que en efecto estas etiquetas siempre van a ser simétricas. Y no solo para las configuraciones convexas, sino que para cualquier configuración, la etiqueta siempre va a ser simétrica. Entonces yo realmente podría solo agarrar la mitad de la etiqueta y eso ya me da toda la información que necesito. Luego, por si no conocían
la Online Encyclopedia of Integer Sequences. Esta es una enciclopedia en internet para secuencias de números enteros. Entonces, por si alguna vez ustedes van caminando por la calle y se topan una secuencia que no habían visto antes, pueden escribirlo aquí y esto les busca la secuencia y les da cierta información, digamos, de qué se sabe acerca de esa secuencia. Entonces, cuando yo encontré estas, calculé esto, metí esto, metí la etiqueta y la enciclopedia me dijo, mira, estos son los números eulerianos. Entonces, aquí les voy a mostrar en Wolfram Alpha, que en efecto los números eulerianos empiezan, aquí hay un 11, aquí hay un 1, 1, luego 1, 4, 1, 1, 1, 1, 11, 11, 1, etcétera, etcétera. Pero si lo miran con detenimiento, esta fila es precisamente esta de 1, 11, 11, 1, y luego nos saltamos una, y ahora esta fila es precisamente la fila que sigue. Lo que les estoy tratando de mostrar es que para las filas impares, donde cada es impar, los números resultantes son precisamente los números eulerianos. Lo cual es interesante porque los números eulerianos, ¿de dónde aparecieron? Y por qué es que aparecen aquí? ¿Y por qué es que solo aparecen con K siendo impar? ¿Verdad? Entonces, yo aquí les muestro hasta K igual 9, simplemente porque como los estoy calculando de manera algorítmica, eh, hay cierta limitante en qué tanta computación puede hacer la computadora, valga la redundancia. Entonces, calcular esto sí se tardó bastante, porque como les digo, cada vez que agregamos más puntos, el número de posibles configuraciones crece demasiado rápido y de hecho no crece exponencialmente, sino que crece de manera combinatoria, que tiene un factorial involucrado y eso es mucho más rápido que exponencial. Entonces, lo más que pude llegar a calcular fue para 9 puntos. Ya después se tardaba demasiado y ya no pude calcular más. Pero por lo menos para estos ejemplos, sí uno se da cuenta que aparecen los números eulerianos. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué relación tienen los números eulerianos? ¿Y será que realmente son los números eulerianos los que están apareciendo aquí? Y esas son preguntas que todavía seguimos sin responder. Entonces, bueno, antes de terminar, ¿alguien tiene una duda? Perdón, Stuart, yo tengo una pregunta rápida, ya que paraste, entonces te interrumpo. Sí, sí, sí. Solo al inicio, cuando presentaste la acotación de no sé si era función que determinan pero pusiste, creo que era 2 a la... ¿Eso es orden de K? ¿O a qué te refieres con ese Ah, número? ok. Sí, perdón. Esta le llaman notación o Big O. Y lo único que significa es que la cota no se conoce exactamente. Lo único que se conoce es que a este K está multiplicado por alguna constante lineal, digamos. O sea, no conocemos exactamente cuál es la cota, solo sabemos de que la cota tiene la forma 2 a la K más una constante por K. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos O de K cuadrado, eso quiere decir que hay una constante multiplicada por K cuadrado. No sé si me explico. O sea, esta notación lo que busca es describir el comportamiento del crecimiento. O sea, lo único que me interesa a mí es saber que aquí crece linealmente, no crece de manera cuadrática o de manera exponencial, sino que crece linealmente. Ah, ok. Ah, ok, ya. Muchas gracias. Entonces, pues como que para tener idea de cómo se comporta, puedes simplemente asumir que aquí está multiplicado por 1. Entonces, aquí tendrías 2K. Y si le vas al 2 al cuadrado, te queda 4 de acá. Entonces, por eso el comportamiento asintótico, digamos, es aproximadamente 4 de acá. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Con el cálculo de los ciclos y la fórmula o estas fórmulas.
¿no? Entonces, ya para terminar, otra vez les reitero, todavía no sé por qué es que aparecen los números eulerianos y parte de la intención de esta conferencia es como invitarlos a ustedes, a quien sea que le haya llamado la atención y le parezca interesante, para ahí sí que hacer colaboración y seguir investigando acerca de este problema y ver si logramos demostrar que en efecto esos son los números eulerianos, ¿verdad? Y la idea de tener estas etiquetas es que podemos usar estas etiquetas para tratar de ir a demostrar la cota superior. Porque la cota inferior ya la tenemos, ahora queremos demostrar la cota superior. Entonces, les voy a dar una pequeña idea de cómo podemos usar esto para las cotas superiores. Entonces, ok, imagine, sea n, que es el número de puntos, igual a esta, que es exactamente la fórmula de la conjetura. Entonces, yo quiero encontrar un polígono de k lados, voy a escoger n igual a este número de puntos, ¿verdad? Entonces, para cualquier configuración, esta es mi configuración de puntos, de n puntos, si yo le calculo los k ciclos, yo lo puedo calcular simplemente usando las etiquetas de k ciclos. Y déjenme explicar un poquito mejor a qué es lo que me refiero. Entonces, solo voy a borrar todo esto. Eh, imaginemos de que tenemos 5 puntos y queremos, mejor ponemos 6 puntos, y queremos buscar una figura convexa de 5 lados, ¿verdad? Pero como les digo, no lo queremos buscar aquí, sino que en su representación como etiquetas. Entonces lo que yo puedo hacer es tomar subconjuntos de 5 puntos. Por ejemplo, este y este. Entonces cambiamos este de color. Digamos, agarro estos 5 puntos. Entonces, como yo ya conozco las etiquetas para 5 puntos y 5 ciclos, o sea, me refiero a 5 ciclos, que los ciclos son de tamaño 5, yo sé que la etiqueta de estos 6 puntos va a estar conformada por etiquetas de 5 puntos. Entonces puede que tenga para 5 puntos una configuración que le llamo configuración 1, hasta llegar a la configuración R. Entonces lo que quiero decir es de que para n puntos calculando k ciclos, yo realmente lo puedo escribir como una suma de k puntos calculando k ciclos. Entonces, es decir, digamos, yo puedo decir, ok, estos 5 puntos tienen tal configuración. Luego selecciono, qué sé yo, estos otros ciclos, estos otros 5 puntos, perdón, tienen esta otra configuración. Y entonces voy contando cuántas configuraciones hay y entonces obtengo esta sumatoria. No sé si aquí hay alguna duda porque sí es un poquito difícil de explicar esto. Lo único que estoy tratando de hacer es expresar la etiqueta de n puntos, que si se dan cuenta n es mucho más grande que k. Estoy tratando de expresarlo por medio de las etiquetas de k puntos. Entonces como que estoy tratando de simplificar el problema. En vez de ir a buscar n puntos, vamos a ver varios subconjuntos de k puntos, donde k es mucho más chiquito que n. Entonces voy a tener tantos subconjuntos con la primera configuración, tantos subconjuntos con la segunda configuración, etcétera, hasta llegar a tantos subconjuntos con la R configuración. Supongamos que hay R configuraciones. Entonces, otra vez, con técnicas de conteo, uno puede demostrar que la sumatoria de estos va a ser igual a n combinación k, ¿verdad? Entonces, aún si no sabemos cómo son las posibles etiquetas para n puntos, la podemos deducir usando etiquetas para k puntos. Y sabemos cuántas de cada uno hay, o al menos sabemos el total, siempre va a ser n combinación k. Entonces, ¿eso de qué nos puede servir? Bueno, resulta que por cada movimiento que yo haga,
que es el movimiento, que es el único movimiento que les he mostrado, uno otra vez puede contar cuántos de estos A sub i van a cambiar. Y resulta que cambian exactamente n-3 combinación k-3. Y el 3 es porque solo hay 3 puntos involucrados, ¿verdad? Entonces, para cada movimiento yo sé que cambian exactamente este número. ¿Va? Entonces, supongamos que yo empiezo en una configuración de n puntos que es completamente convexa. O sea, imagínense un polígono regular de n puntos convexo. Y entonces yo estoy buscando si hay algún polígono de k lados. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo, supongamos que n es 6 y k es 5, o k es 4, por ejemplo. Bueno, si los 6 puntos ya me forman una figura convexa, por supuesto que cualquier subconjunto de 4 puntos también va a ser convexo, ¿no? Y esto se cumple para cualquier número de puntos que tenga y cualquier subconjunto que agarre. Si todos los puntos forman una figura convexa, cualquier subconjunto también va a ser convexo. Eso quiere decir de que mi etiqueta para n puntos va a ser simplemente, eh, solo va a estar compuesta por una misma etiqueta de k puntos, porque todos tienen la misma etiqueta, porque todos son la configuración convexa. Y entonces yo sé cuánto vale este 1, este A sub 1, que es precisamente n con k, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo con una configuración convexa, yo sé que la única configuración que tengo es esta, y sé precisamente cuánto vale esto. No solo esto, sino que para cualquier otra configuración yo la puedo alcanzar simplemente haciendo el movimiento, que es básicamente mover los puntos de un lado a otro. Yo cualquier configuración lo puedo alcanzar moviendo los puntos. Por ejemplo aquí. Pero cada vez que muevo un punto, sé que exactamente este número de puntos cambia. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, de que yo empiezo, solo por darles un ejemplo, empiezo con 12 veces la configuración convexa. Y supongamos de que yo solo puedo cambiar 5 de estos A sub i. Entonces empezaría con 12 en la configuración convexa, luego de un movimiento paso a tener 7 en la configuración convexa y después de otro movimiento paso a tener solo 2 en la configuración convexa. Pero entonces como 5 no divide a 12, siempre voy a tener un residuo de 2. Eso significa que no importa qué es lo que yo haga, siempre voy a tener una etiqueta de la configuración convexa, es decir, que no importa cómo yo me mueva, siempre va a permanecer un polígono convexo del tamaño que queríamos demostrar. Y entonces, resulta que es importante saber cuándo este número divide o no a esta sumatoria total. Y uno puede demostrar que si k es de la forma 4m más 3, n-3 combinación k-3 no divide a n combinación k. Entonces, suponiendo que por cada movimiento, o sea, algo que sí sabemos y que ya uno lo puede mostrar es que exactamente cambian este número de los a sub i's. Lo que no sé es si ese número va cambiando, por ejemplo, aquí cambia un 5, como les decía. Si ese 5 pasan los 5 a otro a sub i, o puede que se distribuya, digamos que 3 pasan a un a sub 2 y los otros 2 restantes pasen a un a sub 3, por ejemplo. Pero si suponemos que todos los que cambian como que juntos, digamos que todos los que cambian de A sub 1 pasan a ser otro A sub i, entonces, asumiendo eso como cierto, dado que para cada de esta forma implica que esta combinación no divide a esta otra combinación, es decir, tenemos un residuo, entonces estaríamos demostrando la cota superior para todos los puntos 4m más 3. Porque lo que estaríamos diciendo es que precisamente para esta cantidad de puntos, si yo empiezo con una configuración convexa, no importa cómo yo me mueva, no importa cómo mueva los puntos, siempre me va a quedar algún residuo de una configuración de k puntos convexa.
Entonces, quizás el paso a seguir es precisamente demostrar la parte que nos falta y es que como sé, ok, yo sé cuántos de los A sub 1 van a cambiar. Lo que no sé es si van a cambiar todos juntos o se va distribuyendo. Entonces, hasta aquí va la investigación que estoy haciendo. No sé si alguien tiene alguna duda, comentarios al respecto. Un par de preguntas más, perdón. Sí, sí, sí. Sí, yo quería saber, bueno, estoy lejos de ser un experto en teoría de grafos, pero cuando empezaste a contar, bueno, no eran, si eran circuitos, creo que les llamaste, o... A los ciclos, ¿o no? Sí, los ciclos, o sea, a mí me recordó mucho, por el momento solo he recibido una pequeña introducción en el curso de lógica, matemática, teoría de grafos, pero me recordaba el problema de encontrar circuitos cerrados, etcétera. Entonces yo quería saber qué tan factible es ver este problema desde esa perspectiva de los grafos o no, o es lo que estás haciendo. No, todavía no. Digamos que sería bueno intentarlo, la verdad. O sea, si tenés ideas, me gustaría mucho. Pues como te dije, eso apenas si he recibido una introducción al tema, o sea que solo es una idea que Ujú. te quería preguntar. Sí, quizás algo que no mencioné es que, digamos, lo que os estoy mostrando es, creo que tal vez se entendió implícitamente, pero que a partir de aquí que les mostré las ecuaciones, todo lo demás, lo que aquí las configuraciones, es algo que yo he hecho, es algo que yo me inventé, que estuve trabajando, pues, de este problema desde, creo que el año pasado. Y ahí sí que mi intención de presentárselos a ustedes es como que, primero, que les interese, espero yo que más de alguien le llame la atención, y segundo, como que invitarlos a seguir, porque ahí sí que dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Entonces, incluso para los que conozcan a Javier y a Estuardo, al otro Estuardo, tenemos un grupito para ponernos a discutir acerca del problema. Entonces, quien sea que esté interesado y quiera participar, pues me puede escribir y lo unimos al grupo. Y yo ¿Alguna otra? tengo una última pregunta. Ujú. No sé si lo mencionaste en algún momento y me lo perdí, pero ¿por qué al final lo llamas el Happy Ending Theorem? Ah, sí, me salté ese problema. Se llama el Happy Ending Problem o el problema del final feliz porque originalmente lo empezó estudiando Sekeres, que es hombre, y otra matemática que no recuerdo el nombre ahorita, y creo que era Eugenia. Los dos ya eran bastante viejitos, como a los 80. Solo que se te cortó. Sí, creo que, no sé si soy yo, pero creo que Estuardo se nos fue. Sí, no creo que se cortó ahí. No sé si... Sí, perdón, se me... ¿Todavía estás ahí? Ah, ok. Sí, se me fue la luz, pero me conecté en el celular. Bueno, es que ya había Ah, ok. terminado. Cabal, cuando empezaste a explicar lo de los señores de 80 años y por ahí te Ajá. perdí. Entonces, la cosa es de que ellos dos empezaron a trabajar en el problema y se terminaron casando. Ajá, y no le terminaron de resolver el problema, pero como se terminaron casando, después Cerdos le empezó a llamar el problema del final feliz. Ok. O sea que por el momento sigue siendo un problema abierto, entonces. Sí, por el momento sigue siendo un problema abierto. Yo lo único que hice fue como mostrarles mi approach Ujú. y hasta dónde había llegado. Ajá. ¿No? Qué interesante. Bueno, pues, como se nos fue. Ah, no, todavía tenemos a nuestro host aquí. Entonces, no sé si
José López va a hacer la despedida. ¿O? No sé si hay alguna otra duda. Gracias, Juan, por cubrirme. ¿Cómo? No sé si alguien tiene alguna otra duda. Yo me quedé con una duda. Bueno, es más de ver si tal vez, Estuardo, si tenías como alguna bibliografía o algo que pudiéramos ver para ver el problema un poquito más despacio, porque es como es bastante impactante toda la teoría que vimos ahorita. Entonces, no sé si hay algún libro o algún paper que tengas de la teoría de que esté como públicamente. Sí, perdón si fui muy rápido. No, no. Eh, Mira, realmente, si querés, bueno, ¿cómo le hacemos? Vos estás en el grupo de mate, ¿no? Sí, Ah, sí, ¿verdad? lo hacemos así. Porque si querés te mando información. Realmente, como te digo, es un problema abierto y el problema es que no hay mucha teoría involucrada a esto, porque no hay como teoría de cómo calcular convexidad en puntos en el plano. O sea, es mucho de combinatoria de conteo, pero no hay mucha teoría relacionada al tema. Entonces, te voy a mandar lo que yo sé, lo que he visto, pero de una vez te advierto que sí no hay mucha teoría, como por ejemplo en cálculo, que hay infinidad de libros, infinidad de teoremas. Aquí como que es un campo todavía sin explorar mucho. Ya, ya, sí. Ujú. Creo Pues, que déjame apuntarte aquí. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Si no es el caso, les voy a pedir que por favor llenen la encuesta. El link está en el chat. Y gracias, Stuart, una vez más por tu presentación. Eh, si, Gracias a si ustedes. nadie más tiene alguna otra duda, creo que aquí termina nuestra conferencia del día de hoy. Los estaremos esperando los días siguientes con las futuras charlas, ¿verdad?